Listo. Ahí sí, ¿no? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es la ictericia en el recién nacido. Ya, bueno, casi les digo, en la práctica ya han debido de ver algunos pacientes con ictericia, pero bueno, son prácticas online también, donde no vamos a ver todavía eso. Pero hoy día vamos a hablar y vamos a tratar sobre lo que es la definición, algunas consideraciones generales en relación a la ictericia, los tipos de ictericia que hay o la clasificación de ictericia, el metabolismo de la bilirrubina, cuando hablamos de ictericias patológicas, qué análisis de laboratorio debemos realizar en nuestros bebés, ¿no? También lo que es en los prematuros y el tratamiento, que va a ser más someramente, ya que mañana en la clase de enfermedad hemolítica del recién nacido nos expandremos más en hablar lo que es el tratamiento. ¿Cómo definimos nosotros la ictericia? ¿No? En realidad, la ictericia es un signo clínico, ¿no? Que lo observamos frecuentemente en los recién nacidos. Se dice que aproximadamente 2/3 de todos los recién nacidos presentan ictericia en la primera semana de vida, entre los a término y los post-término, por si acaso. Entonces, tenemos un gran porcentaje de bebés que hacen algún grado de ictericia en los primeros días de vida. Evidentemente, esta ictericia en la mayoría de los casos es benigna, ¿no? Pero puede causar toxicidad, ¿no? Esta bilirrubina, diremos, por lo que es necesario monitorear en casos de que haya alto riesgo en el bebé. Para nosotros observar ictericia en un bebé, la bilirrubina en el bebé debe estar por encima de los 4 a 5 miligramos por decilitro en sangre, mientras que en el adulto, si ustedes se acuerdan, con 1 miligramo por decilitro de bilirrubina ya se aprecia ictericia en el adulto. No, los valores son más altos de esta. Entonces vamos a tener en la clasificación dos tipos de ictericias. La ictericia fisiológica, que es la más frecuente, diremos, como vamos a ver, y la no fisiológica o patológica, de la cual también veremos en alguna forma. Esto es lo que nosotros tenemos que recordar siempre, ¿no? De cómo se forma la bilirrubina. Muchas veces yo a los internos les pregunto, porque me dicen, mi bebé está ictérico, entonces le tengo que pedir pruebas de función hepática. Así les digo. ¿Dónde se forma la bilirrubina? En el hígado. No, jóvenes. La bilirrubina no se forma en el hígado. Se forma en dos sitios, diremos. Primero es a través, y el principal, el más del 80%, se forma a nivel del catabolismo de los eritrocitos, donde se forma primero la biliverdina, ¿no? Y de ahí pasa a ser bilirrubina indirecta, que circula a través del torrente sanguíneo. Esta bilirrubina, jóvenes, llega al hígado. Hagamos de cuenta que el hígado es como la casa del novio. Entonces la señorita bilirrubina va y le toca la puerta al novio. Le recibe obviamente la empleada, las proteínas, y le llevan al cuarto del novio, que es la enzima. ¿Se acuerdan qué enzima es? El ácido glucurónico, ¿no? No, perdón, no es una enzima. Donde está el ácido glucurónico, con el cual esta señorita bilirrubina se une en la casa, donde en el sistema retículo endoplásmico liso. Se unen y como producto de esta unión sale la bilirrubina directa, o sea, se conjuga esta bilirrubina, la cual pasa a nivel intestinal, ¿no? Llega, pasa por ahí y teóricamente por la flora intestinal normal debería convertirse en urobilina y estercobilina y ser eliminada esta bilirrubina. Pero ¿qué pasa con nuestros neonatos? Casi no tienen flora intestinal, entonces no tienen cómo hacer de que esta bilirrubina directa sea eliminada a través de la urobilina y la estercobilina. Entonces, lo que se produce nuevamente es una circulación enterohepática, ¿no? A través de
una enzima también, no me gusta hablar mucho de nombres, diremos, pero a través de una enzima, por esta circulación enterohepática, al no haber flora bacteriana, la bilirrubina directa, es el celoso, diremos, esta enzima, ¿no? Esta bilirrubina directa vuelve a pasar al torrente sanguíneo, pero ya como bilirrubina indirecta. Entonces tenemos mayor cantidad de bilirrubina indirecta circulando a través del torrente sanguíneo. Normalmente esta bilirrubina en el torrente sanguíneo circula unida a la albúmina. Entonces, habrán factores, de repente, mayor producción de esta bilirrubina. Otros compuestos, diremos, unidos a la albúmina, que compiten, diremos, con la unión de la bilirrubina por la albúmina, van a hacer que haya mayor cantidad de bilirrubina libre, no unida a la albúmina, circulando por el torrente sanguíneo, y esta es la que produce la toxicidad, porque esta es la que puede pasar a través del torrente sanguíneo y producir el famoso kernicterus o encefalopatía hiperbilirrubinémica, que sería la complicación más severa, diremos, de estas hiperbilirrubinemias. Entonces, esto vamos a ir hablándolo poco a poco, ¿no? Si hablamos del metabolismo de la bilirrubina, hemos dicho que es producto del metabolismo de los glóbulos rojos, ¿no? Y del hemo. Es oxidado a nivel de biliverdina, ¿no? Y esta biliverdina se reduce a bilirrubina. En el recién nacido, esta producción de bilirrubina está aumentada, ya que tiene mayor cantidad de glóbulos rojos nuestro recién nacido, y evidentemente la vida media de estos glóbulos rojos no es la misma que en nosotros en el adulto. En el adulto, la vida media de los glóbulos rojos es de 120 días, mientras que en el ratérmino es de 90 días, y si hablamos de un pretérmino puede llegar a ser su vida media hasta de 70 días. Entonces habrá más catabolismo de estos glóbulos rojos, entonces mayor producción de esta bilirrubina. Esta bilirrubina no conjugada está circulando, como dijimos, unida a la albúmina, y unida a la albúmina no atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces, niveles muy altos de bilirrubina van a hacer que toda esa bilirrubina no se pueda unir a la escasa cantidad de albúmina que tienen nuestros bebés. Y más aún si nuestro bebé es prematuro, si nació asfixiado o tiene un problema de acidosis, hipotermia, hipoalbuminemias, infecciones, etcétera. Entonces, esta bilirrubina no conjugada, que no está ligada a la albúmina, es la que pasa, dijimos, por el torrente, por la barrera hematoencefálica, no pasa el sistema nervioso central y es el que puede dañar el cerebro de estos bebés. Dijimos también que esta bilirrubina era captada por el hepatocito, ¿no? Esa señorita que le abre la puerta, y se conjuga con el ácido glucurónico a través de la enzima, diremos la chaperona, la glucuroniltransferasa. Esta bilirrubina conjugada, entonces, que es soluble en agua, tampoco atraviesa la membrana celular y es transportada por los canalículos biliares y es excretada por la bilis. Los recién nacidos, recordemos también de que tienen niveles muy bajos de glucuroniltransferasa. Entonces va a ser que no toda la bilirrubina indirecta se conjugue. Entonces aumentan los niveles de bilirrubina no conjugada. Miren, hay varios factores por los cuales nuestros bebés hacen hiperbilirrubinemias, ¿no? Si hablamos de la circulación enterohepática de la bilirrubina, esta bilirrubina que llega al duodeno es en parte transformada, diremos, a urobilinógeno por las bacterias, y es desconjugada la otra parte por la beta-glucuronidasa, siendo reabsorbida nuevamente al torrente sanguíneo por la circulación enterohepática. Y como les dije, nuestros recién nacidos no tienen bacterias, no tienen flora bacteriana, además que muchas veces están en ayuno fisiológico. Entonces, muy poco se transforma en lo que es el urobilinógeno y el estercobilinógeno. Y otra mayor cantidad pasa a través del torrente sanguíneo de bilirrubina no conjugada. Entonces, si nosotros hacemos un resumen de todo esto,
¿no? ¿Por qué se produce esta ictericia fisiológica? ¿No? Puede ser por mayor producción, por déficit en el transporte, por menor captación y conjugación y por aumento de la reabsorción. Si hablamos de mayor producción, es porque hay mayor catabolismo de eritrocitos en el retículo, en el res. Dijimos que hay mayor cantidad de glóbulos rojos, tiempo de vida de media de estos glóbulos rojos corta, entonces se hace que haya mayor catabolismo de estos y mayor producción de bilirrubina. Cuando hay déficit en el transporte, hay una ligación o menor porcentaje unido a la albúmina. Hay mayor cantidad entonces de bilirrubina indirecta o bilirrubina libre que está circulando a través del torrente sanguíneo. Menor captación y conjugación, evidentemente tenemos poca cantidad de la glucuroniltransferasa, que hace que no se una mucho al ácido glucurónico esta bilirrubina, y pase también como bilirrubina no conjugada. Y circulación enterohepática, ¿no? Desconjugación de la bilirrubina conjugada en el intestino, ya que no hay bacterias. Y entonces es por todas estas causas, por estas 4 principales causas, que hay aumento de ictericia en estos bebés. Y hablamos de lo que es la ictericia fisiológica. Si hablamos de ictericias patológicas, tenemos que ya buscar antecedentes, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando con nuestro bebé. Es aquella ictericia que se produce antes de las primeras 24 horas de vida. Entonces, metámonos eso a la cabeza. Toda ictericia que se produce antes de las 24 horas de vida es una ictericia patológica. Y la mayor causa de estas ictericias patológicas son las hemólisis, principalmente las incompatibilidades o isoinmunizaciones de factor y de grupo. Entonces, ¿qué debemos averiguar en la historia familiar? ¿No? Si la madre tuvo niños anteriores con enfermedad hemolítica, que de repente requirieron de fototerapia o exsanguíneo transfusión, ¿no? Que si requirieron eso, algún tipo de tratamiento. Antecedentes étnicos de enfermedades hemolíticas y antecedentes de partos traumáticos. Sabemos que, por decir, un cefalohematoma, que ya han visto ya en clases anteriores, se produce un sangrado a nivel de la calota encefálica y eso produce también aumento de destrucción, diremos, de glóbulos rojos, entonces aumento de bilirrubina en nuestros bebés. Entonces, si nosotros hablamos ya de ictericia patológica, debemos de asegurarnos, monitorizar este desarrollo de la ictericia, ¿no? Evaluar la ictericia cada vez que se miden los signos vitales. Entonces, cada vez que yo examine al bebé, o decirle también a la enfermera, que es la que evalúa los signos vitales cada 3 horas, ir viendo cómo se está desarrollando esta ictericia. Pero como mínimo debemos evaluar estos bebés cada 8 a 12 horas. En los neonatos, la ictericia puede ser detectada palpando o presionando, diremos, parte de la piel. Al presionar, lo que vamos a observar es un blanqueamiento de la piel con digitopresión, revelando el color subyacente de la piel y el tejido celular subcutáneo. O sea, si yo presiono, por decir la carita, por donde yo presiono va a estar más blanco, pero alrededor de donde yo presiono es donde voy a apreciar bien esa ictericia. Esta evaluación debemos hacerla en un lugar, evidentemente, que sea un ambiente físico neutro, a una temperatura neutra, o sea, entre 24 a 28 grados, y de preferencia que esté iluminada y con la luz natural, la luz del día, no el foco o una lámpara. Y debemos evaluar de acuerdo a la presentación que tiene también esta ictericia. La forma de distribución de la ictericia es cefalocaudal. ¿Qué quiere decir? Que no puedo yo buscar ictericia de repente en los miembros si no tienen la cara. Entonces empezaré buscando esta ictericia en la cara y de ahí progresaremos de forma caudal, hacia el tronco, hacia las extremidades, ¿no? Evidentemente puede llevar a errores el grado de ictericia,
porque depende del evaluador, ¿no? De repente mi ojo no ve igual que el ojo de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, unos pues me pueden decir, no, no, tiene hasta tórax, no, tiene hasta abdomen, ¿no? Pero nos ayuda a ver que sí está ictérico. Por eso, esta famosa, este famoso dibujito de acá, que ya casi nosotros no lo usamos, ¿no? Nos puede decir el nivel o el grado de ictericia que tiene nuestro bebé. Entonces, lo que tenemos que hacer también, no solamente evaluar la ictericia, sino buscar en nuestros bebés los hematomas, la palidez, el nivel y la intensidad de la ictericia también. ¿Será una ictericia rubínica? ¿Será flavínica? ¿Será verdínica? Porque eso nos puede ayudar a determinar también si es una ictericia de repente a predominio de bilirrubina directa o indirecta, ¿no? Entonces, el examen físico sí tiene valor para todo esto. Y buscaremos los hematomas, la palidez, etcétera, buscando diferentes causas de por qué se produjo esta ictericia, especialmente en las ictericias patológicas. ¿Qué análisis o qué evaluación de laboratorio debemos hacer, y principalmente en mayores de 35 años? Es necesario, cuando yo encuentro a mi bebé con una ictericia, hacerle un examen de bilirrubinas, ¿no? Y de acuerdo a lo que nosotros encontremos, veremos el momento en el cual deberemos repetir este examen, ¿no? De acuerdo a la clínica que nosotros veamos también. Y también será eso necesario de acuerdo a la edad gestacional del neonato, a la edad de vida de este neonato, y también de acuerdo a la velocidad de progresión que tenga esta bilirrubina, ¿no? De repente yo ahora le tomo y digo, uy, está con una ictericia, tiene 6 horas de vida y tiene una ictericia hasta abdomen. Ah, no, ya le mando a su tratamiento, su fototerapia, no, pero le voy a pedir un nuevo análisis, digo, entre 4 a 6 horas, porque tengo que ver cómo está progresando esta bilirrubina. En 4 a 6 horas de repente me aumentó más. Uy, esto es otro tipo de problema, es una ictericia patológica y tengo que ver qué más puedo hacer yo, ¿no? Y de repente no solo requiera fototerapia, de repente quiera un exsanguíneo transfusión. Pero eso nos dirá de acuerdo también a los análisis. Antiguamente, muchos nos guiamos de la parte de la visualización que podíamos ver, pero como decíamos, hay errores en eso, entonces siempre tiene que ir de la mano con los análisis de laboratorio. Si yo pido una bilirrubina a mi bebé, no solamente le debo pedir una bilirrubina, sino también pedir un hematocrito, ya que la bilirrubina se forma por el catabolismo de los glóbulos rojos, entonces tendré que pedir también el hematocrito para ver si hay o no hay anemia. Entonces, con la evaluación del laboratorio vamos a decir, ¿no? Si mi bebé presenta una ictericia en las primeras 24 horas, pediré solamente bilirrubinas totales y fraccionadas y le agregaría un hematocrito. Si mi bebé ya está en fototerapia o vemos que la bilirrubina total está aumentando rápidamente, no solamente pediremos esto de acá, evidentemente al nacer, todo bebé se le debe pedir grupo sanguíneo y factor, ¿no? Para ver si tiene el mismo grupo o no de la madre. Eso lo vamos a ver con mayor tranquilidad mañana. Entonces, si mi bebé ya está recibiendo fototerapia o su bilirrubina está aumentando rápidamente, también pediremos el test de Gums directo, un hemograma, bilirrubinas totales y fraccionadas, y también podríamos pedir recuento de reticulocitos, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, e ir repitiendo estas bilirrubinas en 4 a 24 horas. Pero si mi bilirrubina ya está llegando a valores casi de exsanguíneo transfusión, o hay pobre respuesta a fototerapia, ahí sí ya no es opcional pedir el recuento de reticulocitos. Habrá que pedirlo, así como la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la albúmina. Si encontramos una bilirrubina directa elevada, ¿no? Investigaremos principalmente cualquier problema infeccioso. Entonces, en estos casos también ya pediremos examen y cultivo de orina, ¿no? Y haremos una adecuada y exhaustiva
y un adecuado, y exhaustivo examen físico. Si la ictericia está presente más allá de 3 semanas o mi bebé está enfermo, se le ve mal, habrá que pedir bilirrubinas totales y fraccionadas. Y si la bilirrubina directa está elevada, habrá que buscar causas de colestasis, ¿no? No vaya a ser que tenga cualquier tipo de problema que le esté llevando a esta colestasis. Y veremos también signos y síntomas de hipotiroidismo. Entonces, de acuerdo a la evolución o evaluación de nuestro bebé, también tenemos que ver en qué momento pedir estas bilirrubinas. Si hablamos de los prematuros, evidentemente en los prematuros la hiperbilirrubinemia es más frecuente, más severa y más prolongada que en los recién nacidos a término, ¿no? Hay varios esquemas de manejo y no hay consensos claros en cuanto a los prematuros, ¿no? Pero generalmente se utilizan estos, ¿no? Nosotros los utilizamos, ¿no? Que son las recomendaciones para su fototerapia de acuerdo a nivel de bilirrubina. No tenemos el peso del bebé, los niveles de bilirrubina que pueden tener y en qué momento indicar la fototerapia en nuestros bebés. Y del mismo modo, la exsanguíneo-transfusión, ¿no? Evidentemente, los valores más altos serán para exsanguíneo-transfusión, ¿no? Y valores menores que solamente quedarán con fototerapia. Este es un algoritmo chiquito bastante bueno, ¿no? Y que nos ayuda para tomar decisiones en el momento. Si encontramos un neonato ictérico, debemos investigar primero el momento de aparición, los factores de riesgo asociados a esta ictericia, algún síntoma de enfermedad subyacente y ir viendo ya los diagnósticos diferenciales. Si nuestro bebé es a término y no tiene factores de riesgo, pero está con ictericia, diremos que es un bajo riesgo. Entonces, principalmente lo observaremos. Probablemente sea una ictericia fisiológica. Pero si mi bebé es a término y tiene factores de riesgo, de repente madre O positivo, bebé A, B positivo, o una incompatibilidad de factor, o de repente un problema infeccioso más en mi bebé, qué sé yo, ¿no? Y tiene una edad gestacional entre 35 a 38 semanas sin factores de riesgo, diremos que está en un riesgo mediano o moderado. Y si mi bebé está con una edad gestacional entre 35 a 38 semanas y tiene otros factores de riesgo más, diremos que está en un riesgo alto. Entonces, de acuerdo al tiempo de vida, también podemos ver, de acuerdo a los valores de bilirrubina, decir quiénes están en riesgo bajo, medio y alto, pero primero ver esta parte de acá, si es a término o si es pretérmino, si hay factores de riesgo, etcétera, ¿no? Y con estos valores nos podemos ir orientando para luego llevar al tratamiento a nuestro bebé. El principal tratamiento hasta ahora sigue siendo la fototerapia. La fototerapia se sustenta en un mecanismo que produce fotooxidación y fotoisomerización de la bilirrubina, cambiando su estructura, evidentemente, de la bilirrubina a isómeros más pequeños que se eliminan con más facilidad. Hay factores que debemos considerar para indicar la fototerapia, ¿no? Como es el rango de emisión de la fuente de luz, la intensidad de la luz, la superficie corporal expuesta, la disminución de la concentración total de bilirrubina. Y evidentemente tenemos que tener en cuenta también que la fototerapia puede aumentar hasta el 30% las pérdidas insensibles, puede producir alzas térmicas, ¿no? Y puede producir daño retiniano. Por eso es que hay que cubrir los ojitos y también los genitales con un pañal. Si hablamos del uso efectivo de la fototerapia, tenemos que tener una fototerapia con un espectro de luz, ¿no? El que lo determina es la fuente de luz y los filtros. Debe ser, dicen que lo ideal sería que sea de color verde-azul, con una longitud de onda de 460 a 490 nanómetros. Se pueden usar lámparas halógenas de tungsteno, ¿no? Diodos de luz de galio,
¿no? Pueden ser sistemas de fibra óptica hacia una manta de fibra óptica, como es en este caso, una mantita que le cubre al bebé, ¿no? Que le está haciendo también lo que es la fototerapia, ¿no? Y la mayoría de estos van a proporcionar lo suficiente para una terapia convencional. Antiguamente, por decir, usábamos los fluorescentes. Hacíamos nuestras fototerapias rudimentarias. 6 fluorescentes, ¿no? Que los juntábamos y los colocábamos por encima del bebé. Si los niveles de bilirrubina alcanzan valores muy peligrosos, o sea, muy altos, se necesita sí, fototerapia intensiva con luz azul. ¿A qué distancia se debe colocar esta fototerapia? Se habla de que en una camilla es posible aproximar esta fototerapia hasta 20 centímetros de distancia del bebé, ¿no? El bebé tiene que estar desnudo, ¿no? Evidentemente no se va a sobrecalentar en 20 centímetros bajo estas luces, pero debe tenerse cuidado siempre con la luz halógena, pues puede producir quemaduras. ¿Qué disminución se puede esperar con el uso de esta fototerapia de la bilirrubina? Evidentemente dependerá de la causa y las condiciones clínicas del paciente. Se dice que cuando los niveles de bilirrubina están muy altos, por ejemplo, más de 30 miligramos por decilitro, y se usa fototerapia intensiva, esta bilirrubina puede bajar hasta 10 miligramos por decilitro en unas cuantas horas. En las primeras 4 a 8 horas, se espera que la disminución sea de 0,5 a 1 miligramo por decilitro por hora. Si estamos hablando de 4 horas, la disminución en 4 horas podría ser con 0,5 hasta 2 y con 1 hasta 4 miligramos. Si estaba en 30 puede bajar 28, 26. ¿No? Mientras que con fototerapia intensiva y en neonatos mayores de 35 semanas, donde hay más estudios de repente de la ictericia, se puede producir una disminución de hasta 30 a 40% del nivel de bilirrubina a las 24 horas de haber iniciado esta fototerapia. Entonces, el primer día es básico en el uso de la fototerapia en estos casos que el bebé requiera de este uso. Y se dice también que la mayor disminución de bilirrubina mediante la fototerapia ocurre en las primeras 4 a 6 horas de haber empezado el uso de esta fototerapia. Por eso es que a las 4 a 6 horas hay que pedir nuevos análisis para ver cómo está disminuyendo esta fototerapia. Hay una pregunta que siempre se nos hace y es, ¿le ponemos fototerapia intermitente o le ponemos fototerapia continua? Hay estudios que comparan estos dos tipos de fototerapia, pero los resultados son muy conflictivos, ¿no? Entonces, se dice que como cualquier exposición a la luz incrementa la excreción de bilirrubina, no existe evidencia racional para el uso de fototerapia intermitente. Sin embargo, la fototerapia tampoco necesita ser continua. ¿Por qué? Porque el bebé que está en fototerapia también necesita ser alimentado, necesita ser amamantado por su madre. Entonces, cada 2 a 3 horas se le puede retirar de la fototerapia una media hora para que reciba su lactancia materna exclusiva. Ahora, si la bilirrubina está muy alta o cercana a niveles de exsanguíneo transfusión, en este caso, la fototerapia sí debe ser continua, hasta que se vea que está disminuyendo esta bilirrubina o que se realice el exsanguíneo transfusión para después continuar con la, entre comillas, fototerapia intermitente que se le retira, pero solamente para alimentar al bebé. No es que yo le pongo fototerapia 2 horas y descanso 1 hora, no, sino que se alimenta y vuelve a la fototerapia el bebé. También hay una pregunta que dice, si yo hidrato más a mi bebé, ¿le bajará más rápido la bilirrubina? Se ha buscado evidencia sobre esto y se ha visto de que no hay evidencia de que si yo le aumento mayor cantidad de líquidos, mejore esta bilirrubina. El mejor líquido para mejorar la bilirrubina es la leche materna, ya que sabemos que inhibe la circulación enterohepática de la bilirrubina,
y ayuda a disminuir esta bilirrubina. Desde ya les digo que en la ictericia fisiológica también se habla de ictericia por leche materna y por lactancia materna, que es totalmente diferente. En la ictericia por leche materna se dice de que la leche materna tiene una enzima que ayuda a degradar más, que es parecida a la beta-glucuronidasa a nivel de la circulación enterohepática, que ayuda a convertir la bilirrubina directa en indirecta, que es el beta-pregnanediol, ¿no? Y que eso podría hacer de que aumenten los niveles de bilirrubina indirecta en la sangre, ¿no? Pero todavía no hay casi nada demostrado y el tratamiento es continuar, seguir dando con la leche materna porque es el mejor alimento y aparte que también ayuda a disminuir esta bilirrubina con el tiempo, ¿no? Ahora ya no se indica suspender esta leche materna. Y la ictericia por lactancia materna es aquellos bebés que no toman adecuadamente la cantidad suficiente de leche y en ellos se produce la deshidratación y por deshidratación hay mayor destrucción de glóbulos rojos. Entonces, en esos casos, si hay deshidratación, hidratando al bebé va a mejorar más. ¿Cuándo suspendemos la fototerapia? Es la otra pregunta, ¿no? No hay un estándar que me diga con este valor yo debo descontinuar la fototerapia. Esto dependerá de la edad y la causa de la hiperbilirrubinemia en nuestros bebés. Por decir, si la fototerapia la indicamos por una enfermedad hemolítica, habrá que recomendar incluso una vez que se suspendió esta fototerapia, un seguimiento, un nuevo control de bilirrubinas a las 24 horas después del alta. Y los bebés que han sido reingresados con hiperbilirrubinemia, se ve que es raro un rebote y se puede hacer un control a las 24 horas del alta también. ¿Qué complicaciones trae la fototerapia? Yo creo que la principal complicación es el famoso síndrome del niño bronceado, ¿no? Pero en aquellos niños que tienen ictericia colestásica, es decir, bilirrubinas directas mayores de 2 miligramos por decilitro. Y se cree que es por acumulación de porfirinas en los tejidos. No hay evidencia, les digo, que desaconseje la suspensión de fototerapia, aunque haya esta colestasis, ¿no? Pero se podría continuar con la fototerapia. Antes se hablaba de que toda bilirrubina directa mayor de 2 había que suspender la fototerapia. Ahora nos dicen que no, ¿no? Que si bien es cierto, le puede producir este problema del niño bronceado, peor es el efecto del sistema nervioso central en los bebés. Pero también hablan de que sería preferible realizar una exsanguíneo transfusión en estos bebés. Esta tablita todavía nosotros la seguimos usando, que es de la Academia Americana de Pediatría, que salió en el Pediatrics del 2004, para indicaciones de fototerapia. Acá tenemos en este eje, ¿no?, la edad postnatal, diremos, de nuestro bebé y los valores de bilirrubina en el eje horizontales, ¿no? Entonces, nosotros ubicamos de acuerdo a los niveles que encontramos de bilirrubina total y de el grado que tengan, que sea los niveles de bilirrubina, ¿no? Y los factores de riesgo, que no haya factores de riesgo leves, moderados factores de riesgo o factores de riesgos extremos, ¿no? Entonces, para ver en qué bebés indicar la fototerapia. Y de acá nosotros seguimos pidiendo los análisis y vamos viendo en qué valores está. Hay una tablita igual en lo que es para exsanguíneo transfusión, que después la vamos a poner por ahí, ¿no? Pero esta nos ayuda también a dar un tratamiento a nuestros bebés. Hay otras tablas, ahora se están usando mucho otro tipo de tablas, ¿no? Que mañana también las vamos a ver, que ya es de acuerdo a cada edad gestacional, son más específicas, diremos, ¿no? Y como para mañana nos han puesto más el tratamiento, ahí lo veremos. Acá la Academia Americana de Pediatría también habla de cuándo dar fototerapia a nuestros bebés de acuerdo al peso que tienen, ¿no? Y cuándo indicar exsanguíneo transfusión, ¿no? Entonces, como verán, hay múltiples tablas por las cuales nos podemos orientar para hacer esto.
Si hablamos del exsanguíneo transfusión, tenemos que tener algunas consideraciones. Que esta exsanguíneo transfusión debe ser con sangre fresca, es decir, que tenga menos de 7 días de haber sido extraída del donante y que tenga un hematocrito como mínimo de 50%. La sangre preferida, diremos, en enfermedad hemolítica del recién nacido, diremos, en la isoinmunización de factor, es la ORH negativa, ¿no? Y siempre hay que hacer prueba cruzada con el neonato. Entonces, debe ser un ORH negativo o un RH compatible con el de la madre. Y el neonato, cuando es una incompatibilidad ABO, mañana lo vamos a ver con más tranquilidad. Generalmente utilizamos glóbulos rojos lavados o RH positivo, o plasma A o B, o plasma B, de acuerdo al grupo sanguíneo del bebé también, ¿no? Y de no tener glóbulos rojos lavados o RH. ¿Qué volumen vamos a pedir para hacer la exsanguíneo transfusión? El doble de la volemia de mi bebé. La volemia de mi bebé o el volumen sanguíneo de mi bebé es de 80 a 100 ml por kilo. Entonces pediremos entre 160 a 200 cc por kilo de peso, el doble de la volemia, vamos diciendo. Y mañana lo vamos a volver a repetir. ¿Qué técnica? Habrá que calentar la sangre hasta que llegue a los 37 grados para no ponerle una sangre helada. Canalizaremos la vena umbilical ingresando el catéter más o menos 5 centímetros. La mejor forma de ingresar el catéter es ingresarlo hasta donde veamos que hay retorno de sangre nada más, para no entrar más profundamente y producir daño. Entonces, donde hay retorno, ahí lo dejamos. Durante todo el exsanguíneo debemos monitorizar lo que son las funciones vitales y la oximetría. Y debemos utilizar alícuotas, ¿qué quiere decir? Jeringas en las cuales nosotros extraigamos una cantidad de sangre X y tengamos que administrar esa misma cantidad de la sangre del donante. Y esto se considera aproximadamente que es el 0.7% del peso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cantidad de sangre le voy a sacar cada vez, por ejemplo, a un bebé que pesa 3 kilos? Si es 0.7, 3 por 7, 21, le estaré sacando 21 centímetros de sangre, mejor lo redondeo a 20 centímetros de sangre saco, y después le administraré 20 centímetros más, ¿no? Para mantenerlo en un balance, diremos, neutro. Saco una cantidad, le administro esa misma cantidad de sangre. Esto vamos a ver las veces que sean necesarias hasta completar el volumen total de sangre. Por decir, si mi bebé pesa 3 kilos y yo le voy a dar al doble de la volemia, estoy calculando de repente con 160, son 3 por 6, 18, 480 cc. Entre 20 estaríamos dándole aproximadamente las veces que sean necesarias, ¿no? Esto debe durar aproximadamente, dicen, más de media hora, pero menos de una hora. El promedio más o menos de realizar una exsanguíneo transfusión debe ser de 40 a 50 minutos. Evidentemente también hay que administrarle gluconato de calcio al 10%, un cc, cada 100 cc de recambio, ¿no? Para evitar que la hipocalcemia. Sabemos que es una sangre que ya no es muy pura, es una sangre deshidratada para que no se malogre. Y esa sangre deshidratada es baja en calcio. Entonces, para prevenir esta hipocalcemia, habrá que administrar un cc de gluconato de calcio al 10% cada 100 cc de sangre que administre yo a mi bebé, el cual debemos interrumpirlo si nuestro bebé presenta bradicardias. Una vez que terminamos la exsanguíneo transfusión, habrá que solicitar hemocultivo, electrolitos, bilirrubinas totales, también pedir el hematocrito, ¿no? Pedir inclusive dosaje de calcio, ¿no? Y lo ideal es al inicio de la transfusión, de la exsanguíneo transfusión, y al finalizar la exsanguíneo transfusión, para ver cómo ha evolucionado mi bebé. Ojo, una vez que termino de hacer la exsanguíneo transfusión, mi bebé continuará en la fototerapia
para evitar el rebote posterior. ¿Qué riesgos tiene la exsanguíneo transfusión? Los riesgos van a ser difíciles de cuantificar, ¿no? Principalmente los de morbilidad y mortalidad, ya que cada vez creo que hacemos menos exsanguíneo transfusiones. Yo recuerdo cuando recién empecé a trabajar en los 90s, en el servicio, en el Hospital María Auxiliadora, hacíamos un promedio de 20 a 30 exsanguíneo transfusiones al mes. Era casi uno por día. Cuando se empezaron a comprar los equipos modernos de fototerapia con luz adecuada, ahora creo que no pasan de 5 al año, ¿no? Entonces hemos bajado totalmente de realizar este procedimiento que muchos de nuestros colegas ya se han olvidado. Se habla de que muerte asociada a exsanguíneo transfusión es de 3 por 1000, ¿no? Aunque en los recién nacidos mayores de 35 semanas y aparentemente sanos, el riesgo es mucho menor de 3 por 1000. ¿Puede haber morbilidad? El riesgo también es bajo. Puede presentar mi bebé apnea, bradicardia, cianosis, trombosis, enterocolitis necrotizante, pero ocurre en aproximadamente 5% de los procedimientos. Y también deberíamos considerar el riesgo de SIDA, ¿no? Por uso de los hemoderivados, pero esperemos que sea una sangre con todos los estudios antes de poder hacer. Se ha visto casos de encefalopatía hipóxico-isquémica y SIDA, ¿no? En recién nacidos sanos que han recibido exsanguíneo transfusión, pero han sido muy, muy esporádicos los casos en algunos estudios. Y esta es la tablita que les decía, que vimos una que era para fototerapia, esta es para exsanguíneo transfusión. Evidentemente los valores para exsanguíneo transfusión son mucho más altos de acuerdo al tiempo de vida de nuestros bebés. No, esto es lo que les he querido presentar hoy día, jóvenes. Si hay alguna pregunta, porque la clase se complementa con la de mañana todavía. Ya mañana hablaremos mucho más de lo que es en la clase de enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Preguntas, por favor? Sí, Herbert. A ver, Herbert ha escrito. La fototerapia se utiliza tanto en la ictericia fisiológica y patológica. ¿Hay alguna contraindicación para utilizar la fototerapia? La ictericia fisiológica, como dice su nombre, no requiere tratamiento, porque es fisiológico. Aparentemente es normal. Entonces no requeriría, salvo que los valores de bilirrubina sean tan altos, que sí habría que colocarle a fototerapia. La contraindicación que hablan de utilizar la fototerapia es cuando la bilirrubina directa está muy alta. Valores por encima de 2 dicen que puede producir el síndrome del niño bronceado. Aunque últimamente ya hay muchos artículos de que hablan de que si es necesario para evitar el famoso kernicterus, igual hay que hacerle la fototerapia, pero que el tratamiento de elección en ese caso ya sería la exsanguíneo transfusión. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay ninguna otra pregunta? Muy bien, jóvenes. Entonces mañana nos encontramos a las 2:40. Hasta mañana. Doctora. Gracias, doctora.